Entonces a mí me parece que tenemos que nosotros mismos, los uruguayos, decidir si nosotros tenemos agua suficiente y a su vez se la queremos dar a estos, ¿eh? Porque podemos querer guardarla para el futuro, yo qué sé. Después otro tema que vamos a ver, miren que no se asusten que yo les pongo todos estos temas, pero va a ser rápido el discurso, va a ser rápido porque, miren, yo apelo al sentido común que tienen los uruguayos y no necesitan ningún estudio ni tener ningún estudio porque esto es de sentido común total. Así que vamos a verlo muy rápido, no se asusten. Entonces yo digo, ¿desde cuándo se pergeñan estas propuestas? Les voy a mostrar algunos documentos que prueban que esto no es ni de ahora, ni del año pasado, ni del gobierno pasado. Esto viene de mucho tiempo atrás. Les voy a mostrar eso. Y entonces eso es preocupante, porque fíjense que los señores que nos traen estas propuestas, estos experimentos, ellos, o sea, lo hacen a espaldas de nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que nos están queriendo traer. Y entonces tenemos que estar más atentos, porque claro, nosotros llegamos, tomamos unos mates y miramos, yo qué sé, alguna cosa, el informativo, pero el informativo nunca nos va a decir esto que yo les voy a contar hoy. Después, unos atropellos que vi que realmente y faltas de respeto hacia los uruguayos, que ya estamos como tirados ¿no? Como en una papelera, una cosa así, que no me gusta esa palabra, pero es como que estamos ahí muy tirados, ¿no? Los uruguayos que nos pasan de todo y seguimos tomando mate. Entonces yo digo, es un atropello que estamos recibiendo nosotros los uruguayos, a nuestra persona, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros recursos, y eso ya se está viendo con estas empresas. Y entonces, ¿cómo puede ser que ya se esté viendo? Vamos a ver eso también. Y después les voy a decir, les voy a hacer rápidamente un bonus track sobre los últimos acontecimientos que nosotros hemos visto en el país que dan miedo, les digo la verdad, dan miedo. A mí me da miedo ver que no, que están copando todo y que no tenemos una puerta de salida, que nos van a dejar sin una puerta de salida. Entonces, esto los uruguayos lo tenemos que hablar, lo tenemos que conversar, tenemos que hacer asambleas, yo qué sé, pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos de estos temas, porque ya les digo, se viene brava la cosa. Bueno, entonces empezamos. Los antecedentes. El colega, me acuerdo, Martín, dijo aquí en la presentación que hizo que había muchos, o sea, mostró una cantidad de globos en América del Sur, en América del Norte, en Europa, supuestamente con proyectos de hidrógeno verde. Bueno, yo les quiero decir que busqué anonadadamente sobre esos proyectos y no pude encontrar ni uno solo. Y menos proyectos de hidrógeno verde, como le llaman, ¿no? Porque de verde no tiene nada, y vamos a ver, este, que use agua dulce para realizar, para realizar la electrólisis del agua. O sea, para obtener el hidrógeno, para separar la molécula de agua, menos agua dulce, no, nada, ni se habla siquiera del agua. Con eso les digo todo. O sea que estos proyectos no se están realizando en ningún lugar del mundo. Se puede pensar que en algún laboratorio se está haciendo esto con 2 litros de agua, ¿entienden? Pero no de la manera que se plantea hacer acá en el Uruguay. Entonces yo digo, ¿pero qué? ¿Nos agarraron de tontos? ¿Qué es lo que está pasando con los que gobiernan? Nos agarran de tontos, que nosotros no vamos a saber que esto es un experimento en el cual estamos metidos. ¿Quién nos metió en este experimento y no nos preguntó? O sea, y no preguntó a ver si nosotros queríamos darle, como les digo, nuestros recursos que no son ni siquiera nuestros, son incluso de
de personas que todavía no están ni siquiera acá, ni son proyectos. Entonces, tenemos que ver tenemos que por lo menos tener eso en claro, que nosotros no tenemos ningún antecedente como para decir, bueno, acá si se empieza este proyecto, a nosotros nos va a pasar esto, nos va a pasar aquello, nos va a pasar más allá o menos acá. No sabemos. Es un experimento en el cual nos están metiendo que gasta enormes cantidades de agua para obtener un combustible que todavía no se sabe quién o quiénes lo van a usar. Menos nosotros, van a ser muchos, pero nosotros no, los uruguayos no. O sea que nosotros estamos exponiendo un recurso que es vital con consecuencias que desconocemos completamente, porque no hay un proyecto anterior en el cual nos podamos basar, por un invento, o quizás por alguna, vamos a decir, por algún compromiso que ya está establecido y en el cual no somos ni voz ni voto. Eso entonces lo quiero aclarar porque ya les digo, estuve mucho tiempo buscando estos proyectos de hidrógeno verde a partir de agua dulce y yo no encontré, ni voy a encontrar. Porque fíjense, qué gobierno en una situación como la que está metido el mundo hoy en día, que ningún país tiene agua, que todos los países tienen problemas de escasez de agua potable, porque hasta los más ricos tienen problema con el agua, hasta los más ricos, Francia, Alemania, España, todos tienen problemas de escasez de agua. Entonces, en este momento, ¿qué loco, qué débil mental se va a meter en un proyecto como este? A mí que me lo digan, porque es una cuestión de sentido común. Yo no puedo creer que se vaya a firmar un proyecto como este. Quiero creer que van a tener un momento de lucidez, los que están, vamos a decir, trayéndonos estas propuestas y le van a decir que no, como corresponde. Porque fíjense que mientras yo les digo que no hay ningún proyecto en el mundo que utilice agua dulce para producir metanol o hidrógeno metanol, se habla en el mundo y acá en el Uruguay, ustedes ven en el Parlamento, considerando estos proyectos como una de las más efectivas soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que, según ellos, producen un calentamiento global y un cambio climático, que todavía está en estudio por los investigadores, por los especialistas. Todavía no hay vamos a decir, una comunión científica de que esto es un cambio climático. ¿Que hay un calentamiento? Bueno, algunos lo apoyan, pero inclusive apoyando el calentamiento, muchos especialistas no creen que sea el CO2 el que produce ese calentamiento. O sea que entonces hay cosas para discutir todavía en la ciencia. Por lo tanto, me parece a mí que los parlamentarios y la gente de gobierno deberían un poquito más leer qué es lo que está pasando desde el punto de vista del mundo científico respecto de estas apreciaciones que se dan como ya muy resueltas y no están para nada resueltas. Yo soy paleontóloga, ustedes saben bien, soy bióloga, pero me dedico a la paleontología y por lo tanto la paleontología es una materia que tiene que ver mucho con la geología, porque nosotros buscamos los fósiles en las rocas. Entonces tenemos que conocer las rocas, tenemos que conocer del pasado geológico de la Tierra. Y yo les digo la verdad, nunca vi en mi vida un calentamiento o un cambio climático que dure 30 años, vamos a decir, que se resuelva como un calentamiento o como un cambio climático en 30 años. Los cambios climáticos llevan miles
hasta millones de años en producirse, porque se tienen que dar muchas, vamos a decir, tiene que producirse muchos cambios en distintas partes del planeta, se tienen que producir condiciones muy efectivas y excepcionales para que se produzca un cambio climático. Y en general los cambios climáticos no se producen hacia un calentamiento, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que la mayoría de los cambios climáticos han sido hacia el frío, ¿verdad? Hacia las glaciaciones, o sea, se instala un clima glacial, y ese clima glacial entonces va a tener, por ejemplo, pulsos donde va a generar más hielo y otros pulsos donde se va a derretir ese hielo y va a generar espacios más templados o templados a cálidos y después vuelve el punto del albedo a producir una glaciación, pero eso no tiene, lo que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con eso. Entonces, llamémoslos de otra manera, pero no es un cambio climático. Entonces, fíjense, no tenemos antecedentes y todavía no estamos seguros si esto del cambio climático y del calentamiento global es certero. Y entonces estamos haciendo cambios frente a algo que todavía no hemos resuelto. Entonces, eso es complicado. Entonces yo les traje acá, según la British Geological Survey, que es muy importante, vamos a decir, una fuente de información importante, no es de esas que le llaman conspiranoicos, es una fuente confiable, pero esta fuente de la British, miren que también se ve en una cantidad imponente de contribuciones científicas que opinan lo mismo. Yo les traje acá esta imagen que me quedó muy poco definida, pero más o menos porque la gente habla, ay, el efecto invernadero, el efecto, y no sabe, después vos le preguntás, ¿y vos sabés qué es el efecto invernadero? Y te dicen, no sé, no sé, en realidad no, bien que no sé, es algo que tiene que ver con el calor. Con el aumento de temperatura. Bueno, algunos dicen eso, pero en realidad no saben muy bien qué es el efecto invernadero. Entonces yo les traje que está horrible, pero es el que más me gustó para mostrarles qué es un efecto invernadero. En realidad, bueno, ustedes ven la Tierra, el Sol, no, o sea, manda rayos a la Tierra de calor, que generan calor, y ese calor puede llegar a la Tierra y después, en situaciones normales, se refracta hacia la atmósfera exterior y se difuse, se produce una difusión de ese calor, ¿verdad? Pero en algunas condiciones, por ejemplo, supónganse que esto es un espacio cerrado con vidrios, con vidrios, es un invernadero. Entonces los rayos solares entran aquí y no pueden ser liberados. Y esto se da en algunas condiciones en las cuales la atmósfera está cargada por ciertos gases que están, vamos a decir, incrementados en la atmósfera. Entonces se da por ejemplo, que los rayos llegan a la Tierra, pero no pueden salir como si la Tierra estuviera encerrada en una esfera de vidrio. ¿Entienden? Pasa eso. Entonces, ¿cuáles son los principales gases? El vapor de agua, o sea, acá la British los pone en orden de importancia, o sea, en orden de los que producen mayores condiciones de efecto invernadero en la Tierra. Por excelencia, ay, ¿qué pasó? Por excelencia, este gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Cuando hay mucho vapor de agua se va a producir un efecto como el que se está viendo acá en este invernadero. En segundo lugar pone el CO2, pero vamos a ver que el CO2 es un gas que, por ejemplo, si no existiera en la atmósfera, yo estaba viendo eso de que está pasando en Estados Unidos, que están capturando el CO2. Es una locura total. Si no hay CO2 en la atmósfera, nos congelamos. De hecho, eso que yo les decía de los cambios climáticos, se producen porque el CO2 se está siendo, vamos a decir, atrapado por un crecimiento de hielo
El hielo atrapa, así como el océano atrapa el CO2. Entonces el CO2 en realidad es un gas que acompaña el aumento de temperatura, pero el aumento de temperatura es producido por otra causa, no por el aumento del CO2. Y eso lo pueden encontrar en cualquier publicación, yo puedo brindárselas a los interesados. O sea que esa es la verdad de la milanesa, me gusta decirlo así, porque el CO2 está considerado un gas de efecto invernadero, pero para que sea un gas de efecto invernadero tienen que ocurrir otras cosas antes. ¿Entienden? No es que aumenta ese gas y aumenta la temperatura. Eso no está probado. Aumenta la temperatura por otra causa y el CO2 acompaña ese aumento de temperatura. De hecho, les puedo decir que nosotros, por ejemplo, en el Mesozoico, que es la era secundaria, donde vivían los dinosaurios, para que tengan una idea, nosotros tuvimos temperaturas por arriba de los 55 grados, y ahí vivían los dinosaurios, los antepasados de los mamíferos y los mamíferos después, y los reptiles que conocemos, los antepasados de los reptiles que conocemos hoy. O sea, ahí vivían las aves, vivían todos, vivían las plantas, vivían aparecieron las angiospermas con sus flores a 55 grados de temperatura y con mucho CO2 y no les pasó nada. Les pasó después una extinción a finales de ese periodo, pero ese periodo dura muchos millones de años que se vivió así. O sea que esto de que el calentamiento y todo eso es una cuestión, vamos a decir, para tapar otras, ¿entienden? Para decir, bueno, vamos a decirles esto, que tengan cuidado con el calentamiento global, porque claro, nosotros estamos viendo quizás un aumento de temperatura que es un poco pesado, ¿entienden? Que no parece normal ese aumento de temperatura. No es un aumento de temperatura como teníamos antes, que nos íbamos a la playa. Ahora no tenemos ni piernas para llegar a la playa con estos aumentos de temperatura. Incluso que se aumenta de temperatura en épocas que antes no aumentaba tanto. Entonces, eso nos hace como creer, y además todo eso, alerta meteorológica, alerta por vientos, alerta. Entonces nosotros entramos en la jugada. Porque decimos, es el cambio climático, es la tierra, es la naturaleza que nos está trayendo todo esto porque somos malos. Por favor, la naturaleza es lo más bueno que hay. No crean que la naturaleza nos está trayendo esto, por favor les pido. Porque tienen que demostrarlo si es la naturaleza. Y acá nadie demuestra nada. Que me digan, una masa de aire choca con una masa de aire fría, otra con la masa de aire caliente. Toda la vida chocaron las masas de aire caliente con las de frío y nunca tuvimos lo que tenemos ahora. Por favor, hay que usar un poquito, como les digo, el sentido común. Bueno, después, entonces, el vapor de agua como primer gas de efecto invernadero, el CO2 como segundo gas. La gente considera los óxidos nitrosos, que son justamente productos de determinadas industrias que nos meten, el metano, que tiene que ver con el metanol, y el ozono, que es el O3 es un gas que nos protege de los rayos solares, es eso que dicen, ay, la capa de ozono que se rompe, que esto, que lo otro, bueno, es eso. Pero si nosotros aumentamos mucho el oxígeno y se forma ozono, nuestros pulmones, o sea, si el ozono está muy cerca nuestro, nuestros pulmones sufren, porque los pulmones, por ejemplo, el aumento de oxígeno en los pulmones puede generar consecuencias graves para la salud. Y además la British agrega que el metano es 23 veces más nocivo que el CO2 y el óxido nitroso 296 veces más nocivo. Entonces, hay que considerar que si bien podría haber en algún momento de la vida humana, porque genera, bueno, guerras, como ustedes saben, tiran bombas, podría haber más CO2 en la atmósfera, CO2 nocivo en la atmósfera. Normalmente este gas es absorbido por el océano, y entonces como que la reducción es más rápida que lo que, por ejemplo, nos podrían producir estos otros gases que no se meten en el océano. O sea, como dijera la presidenta del INUMED, no conversan con el océano, esos otros gases. Y esos otros gases son los que nos quieren traer.
a nosotros con estos experimentos, diciéndonos a nosotros que tenemos la necesidad. No tenemos ninguna necesidad y se los voy a mostrar ahora. Porque fíjense, yo les digo acá, ¿qué pasa que no hablan de la liberación de hidrógeno? Porque el hidrógeno, y todos lo saben, es un gas inmanejable. Es un gas liviano que no se puede, vamos a decir, evitar su pérdida a la atmósfera. Entonces, que si con estos experimentos se va a liberar hidrógeno a la atmósfera, y eso va a ser nocivo, va a ser un contaminante que va a aumentar indirecta o directamente la temperatura. Y de eso no se habla. Por favor, no se habla. Pero yo les quiero hablar. La liberación de hidrógeno se va a producir, porque eso es una alerta en todos los papers que yo les pudiera mencionar ahora, artículos científicos que yo les pudiera mencionar. Es una gran alerta. O sea que entonces nosotros acá tenemos que pensar que vamos a tener liberación de hidrógeno a la atmósfera que va a ser inmanejable y que por lo tanto se va a liberar y va a producir consecuencias. Cambios, por ejemplo, en la composición de la atmósfera al liberarse el hidrógeno, porque el hidrógeno se puede mezclar, o sea, las interacciones químicas que se pueden producir en la atmósfera con estos proyectos son infinitas y aparte desconocidas, porque pueden ser una, pueden ser esta otra, no sabemos lo que nos va a generar, no lo sabemos, estamos en una nebulosa de conocimiento firme, bien establecido. Entonces es más locura aún, ¿verdad? Bueno, fíjense que también se tiene que alegar esto, se tiene que agregar que este uso o sea, si nosotros usamos otros combustibles para hacer todas las actividades que quiere hacer el ser humano, muchas de ellas no necesarias para la vida, para nada, o sea, ni siquiera para nuestra felicidad, capaz se reducen las emisiones de CO2. Yo lo dudo, pero bueno. Pero el asunto es que si nosotros reducimos el CO2 y no reducimos, como les acabo de explicar, los otros gases, entonces no va a servir de nada reducir el CO2, ¿entienden? Es como si yo te doy un caramelo y vos me das, no sé, una bolita. No, prefiero el caramelo que es dulce y me hace bien para sacarme el hambre, aunque sea. ¿Entienden? Entonces es un poco así la jugada, ¿no? Y además estos proyectos, como mostró Martín en la clase magistral que dio, porque realmente nos quedamos todos así, todos inválidos, implican un enorme gasto de energía. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Queremos evitar que se usen los combustibles fósiles, queremos mejorar las condiciones del planeta y lo que vamos a hacer es usar más y más y más y más energía. Y no va a ser la energía de las limpias, estas que le llaman que de limpias no tienen nada. No, va a ser esto se va a hacer con energías provenientes de combustibles fósiles. Y entonces, ¿dónde está la jugada? O sea, no sé, Martín hizo un cálculo de la cantidad imponente de camiones que van a salir y a entrar de esa empresa, de ese lugar. Es de locos, les digo la verdad. Esta gente está loca. Para mí ha perdido la razón. Porque solamente de una persona que ha perdido la razón se podría esperar una cosa como esa al lado de un área protegida. Porque no nos podemos olvidar de eso. Nosotros, esto se está aceptando la ubicación de una planta al lado de un área protegida y ahora les voy a contar qué hicieron con esa área protegida. Entonces, por tanto, yo con estos datos, yo puedo deducir que no va por la reducción del CO2 esto va por otra cosa, va por otro lado. Nosotros ya tenemos antecedentes muy negativos sobre el tema de la minería, de los combustibles, de la búsqueda de hidrocarburos, tenemos una cantidad de cosas negativas, de historias negativas para explicar, para contar, para analizar, porque fíjense que nosotros tuvimos que vivir desde el 2010 pónganle hasta 2019, que estuvieron
haciendo pozos en los acuíferos, buscando combustibles dentro del agua subterránea, contaminando esa agua subterránea, y no apareció ni siquiera una gota de petróleo, de algún hidrocarburo, un gas, nada, ¿entienden? Entonces yo también tengo que considerar que quizás la gente que está asesorando a los que toman las decisiones sabe poco de la cuenca y sabe muy poco de las unidades de la cuenca. Entonces, al saber muy poco, bueno, si se confunden las unidades, se dice, bueno, no, esto es devónico, no, pero puede ser pérmico, no, pero puede... Entonces, por ahí no vamos a ningún lado y lo que vamos a hacer solamente es hacer daño en un recurso que tiene que estar ahí por algo, porque es un recurso estratégico, como es el agua subterránea. Entonces, por eso digo, fíjense que no va por ahí, nos están vendiendo más que un obelisco, pero la gente lo tiene que saber. Entonces vamos a ver la verdad de la milanesa parte 1. Porque fíjense que no, ellos usan este argumento. Tenemos que usar energías limpias, como nos trajeron los aerogeneradores, como nos trajeron los paneles solares, todas vamos a decir, oportunidades que tuvieron, porque fueron como oportunidades para hacer dinero, para comprometer al Uruguay con una energía que no la precisaba, porque fíjense que nosotros dábamos un paso y teníamos un charco de agua, ¿entienden? Y bueno, y sí, criticábamos las represas hidroeléctricas, pero ahora decimos, por favor, que vuelvan las represas hidroeléctricas, porque fíjense que una represa hidroeléctrica comparada con estos proyectos que nos traen de estos aerogeneradores que necesitan viento y por lo tanto vino viento para el Uruguay. El Uruguay se transformó en un viento solo. Y entonces, como tenemos poca agua en los acuíferos, porque se utilizó para riego de productos que son venenos para mí, porque hay que ver que hay que estar al lado de esos cultivos, entre comillas, para saber que nadie los podría comer. Nadie podría comer eso no es un alimento. Bueno, para eso nos gastaron el agua de los arroyos, de las cañadas, de los ríos, y después pusieron los caños para abajo y sacaron el agua de los acuíferos. Pero no lo hicieron solo acá, lo hicieron en todo el mundo, y eso ya lo he dicho en otras oportunidades. Entonces, fíjense, tenemos ahora esta cuestión de las energías limpias que nos quieren no solo usar la poca agua que nos queda, sino contaminarnos todos. Contaminar tierra, contaminar atmósfera, hacernos un infierno del lugar donde vivimos, el lugar que queremos, porque esta gente seguramente no quiere al Uruguay, pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros somos uruguayos, lo queremos. Yo no me quiero mover para ningún lado, quiero quedarme acá. Y muchos de ustedes también querrán este paisito tan hermoso, tan sano y tan productivo que teníamos. Entonces, fíjense que este argumento entonces es un pretexto, no se puede comprobar y nosotros vamos a ver. Bueno, acabo de decirles que hay una potencia indirecta del hidrógeno verde como gas de efecto invernadero, que resulta para estos autores, Sanetal, que es un trabajo bastante reciente, 2 veces lo que sería la del CO2. Por lo tanto, la liberación de hidrógeno está comprobada y entonces vamos a tener un cambio climático o un calentamiento global, pero no por el CO2, sino por la liberación de hidrógeno. Y después, el calentamiento que dicen que está ocurriendo por el CC, en realidad va a ser incrementado porque en todo el experimento con las partes que tiene, las secciones que va a atravesar el agua, para después hacer el metanol, o sea, todo ese procedimiento que parece, ya les digo, como una bomba atómica que nos van a poner, se va a liberar una gran cantidad de efecto invernadero. El gas, que de acuerdo a la British, es el gas, pero el gas por excelencia de efecto invernadero, y que entonces obviamente
va a elevar la temperatura y sobre todo va a elevar la temperatura del lugar donde va a estar la planta. Va a ser insoportable. Entre los gases y el calor ese aplastante que van a tener que sufrir de eso, no se ocupa nadie. Bueno, primero, también según médico, esté ligada a la salud, tiene que considerar eso porque la gente de ese lugar, en Paysandú, sobre todo en el departamento, va a sufrir las consecuencias de si reina la locura, gana la pulseada y se aprueba esto. Pero miren, esto sí que, miren, cuando lo encontré, aparte es un trabajo de 2024, es indignante, porque fíjense, dice este trabajo que fue publicado en Nature Communications, en Earth and Environment, o sea, es un trabajo importante. Acá están los autores, Gosling, Humm y Cardoso Leitao, de 2024. Ellos publicaron este trabajo que se llama Private Aviation is Making a Growing Contribution to Climate Change. Yo lo traduje acá para ustedes. Entonces dice, se lo voy a leer para que lo tengan bien en cuenta. La contribución de la aviación comercial al cambio climático está aumentando. Y el papel global de la aviación privada no está bien cuantificado. O sea, la aviación comercial está aumentando el cambio climático, o sea, ese calentamiento global. Y no se cuenta en ese, vamos a decir, en ese cambio, en ese aumento, no se cuenta el papel global de la aviación privada, que está aumentando y no se puede cuantificar, porque todos los ricachones del mundo ahora andan en avión. Entonces dice, aquí calculamos las emisiones de CO2 del sector, utilizando datos de seguimiento de vuelos de la plataforma ADS Best Change para el periodo 2019 a 2023. Ese fue el periodo que ellos investigaron. Los tiempos de vuelo de 25.993 aeronaves privadas y 18.655.789 vuelos individuales en 2019 a 2023 están vinculados a 72 modelos de aeronaves y su consumo promedio de combustible. Encontramos que la aviación privada contribuyó con al menos 15.6 megatoneladas de CO2 en emisiones directas en 2023 o alrededor de 3.6 toneladas de CO2 por vuelo. Casi la mitad de todos los vuelos, el 47,4%, son más cortos de 500 kilómetros, dicen ellos. La aviación privada se concentra en los Estados Unidos, donde está registrado el 68,7% de las aeronaves. El análisis de patrones de vuelo confirma viajes extensos con fines de ocio y para eventos culturales y políticos. Las emisiones aumentaron un 46% entre 2019 y 2023, con expectativas de la industria de un crecimiento fuerte y continuo. Es necesaria la regulación para abordar el creciente impacto climático del sector. Así que a nosotros vienen, nos contaminan todo, nos ponen una planta nuclear en Paysandú y la aviación sigue creciendo y es la que más contamina de CO2 y nos traen el cuento de que esto se hace para disminuir las emisiones de CO2 mientras utilizan los aviones para ir al almacén. ¿Cómo es el asunto este? O sea, que nos digan la verdad. Que nos digan la verdad para qué diablos se va a poner esa planta ahí en Paysandú. Porque además, bueno, ahora viene una parte interesante. Sobre las fuentes de agua para la electrólisis del agua. Las investigaciones ni siquiera mencionan el uso del agua dulce. Como les dije, revisé un montón. Miren, acá los puse los papers que revisé. Fíjense todos los que son. En ninguno se habla del agua. Y menos del agua dulce, obviamente, porque ningún loco va a decir que va a generar hidrógeno, metanol a partir del agua dulce que no está en el planeta, que prácticamente la han extenuado. ¿Entienden? Entonces es de loco pensar que se va a permitir por un gobierno que se lleven gratis el agua dulce que es tan escasa en el planeta. Entonces,
yo digo, mientras algunos se vuelcan a apoyar proyectos alternativos al uso de los fósiles, ¿no? De esos combustibles fósiles, muchos investigadores advierten ya las consecuencias. Entonces, esta gente tiene que aprender inglés primero, porque todos los trabajos están en inglés. Y yo, si me tirara para presidenta, Dios me libre y me guarde, tendría que saber inglés. Porque si no, ¿entienden? ¿Cómo? Todo está en inglés. Ellos se van a los países en que hablan. Tienen traductores especiales. Yo la verdad no sé cómo hacen. Tienen que saber inglés por lo menos. Porque si van a Rusia pueden hablar en inglés. Si van a China también pueden hablar en inglés. Entonces tienen que hablar, tienen que saber leer el inglés y empezar a buscar, sobre todo los técnicos que están en el Ministerio de Ambiente, tienen que leer esos papers, leer esos trabajos que advierten, son científicos. Eso está además, todos estos trabajos que les muestro acá, están revisados por pares. O sea que otros científicos los revisaron y le dieron el ok para su publicación. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente. Acabo de decirles lo que aporta a la atmósfera la aviación. Y a nosotros nos quieren sacar un recurso que es básico para la vida, y que está discutido por muchos investigadores alrededor del mundo y que no hay un solo país en el mundo que apruebe un proyecto como este. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, fíjense que estas empresas que vienen al Uruguay no te sacan prenda, no te dan prenda, porque fíjense que ellos, si se ponen a hablar ellos de dónde van a sacar el agua, están muertos. Porque ahí nosotros, pienso yo, que ahí sí, los uruguayos saldríamos mucho a la calle. Entonces, como ellos no lo dicen, yo se los voy a decir. En realidad, esta cosa se movió, no sé por qué, pero tiene que estar por acá, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Ellos dicen, vamos a sacar agua del río Uruguay. Si ustedes tienen un poquito de memoria, ustedes habrán visto, cuando tuvimos la sequía, esa sequía que en 2019 todos los ríos se quedaron sin agua, el río Uruguay era un río que cruzabas de un lado para el otro caminando perfectamente, se veían las rocas del fondo, se veía todo el fondo en el río Uruguay. Entonces ya le pasó al Uruguay, al río Uruguay, ya le pasó que se quedó sin agua, ¿entienden? Ya le pasó. Entonces, como ya le pasó, le puede volver a pasar, ¿o no? Entonces, ¿cómo ellos van a decir que van a tener una producción de 15 años en un río que ya se secó? Y que muestra bajantes muy importantes, como lo hace el Paraná también. El Paraná también se secó. Y ahora muestra, se ponen todos muy locos cuando ven que el Paraná baja metros y metros y está bajando y bajando y bajando. Después vienen unas lluvias, un niño no sé cuánto, el super niño y todo eso. Y entonces, bueno, ahí lo enmascaran un poco, lo maquillan, y entonces vienen los de los proyectos y tal, dicen, sí, hay agua, hay agua. No, es una cubeta que la llenan, pero ahí no hay un ecosistema río como debe haber, con su acuífero alimentándolos, porque los acuíferos están tan bajos que no pueden alimentar a los ríos. Entonces, eso no está especificado en el proyecto. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer si el río se seca? Y si el río se seca, van a ir para abajo, obviamente. Van a ir para abajo hasta que encuentren agua. ¿Qué hay ahí? Hay formaciones acuíferas que hasta ahora parecen, vamos a decir que parecería, porque ya les digo, tienen muy poco estudio estas unidades, que son lo que llamamos los acuíferos mesozoicos del oeste, se llaman así. Y son las formaciones Mercedes, Guichón y Asensio. El espesor máximo son 100 metros, un poco más, 110 metros para Mercedes. Después Guichón y Asensio son menos potentes, o sea, tienen menos agua, ¿entienden? Pero yo digo, estas unidades que no han sido bien estudiadas, estuve conversando con una colega hidrogeóloga de la facultad, y con ella decíamos eso. ¿Cuáles son los contactos de estas unidades? Porque, como les digo, tienen una potencia de 100 metros más o menos. 110 metros la que tiene más.
Y entonces la cantidad de agua, si bien sale mucha agua, pero se va a terminar enseguida. Entonces, ¿cuáles son los contactos de estas unidades? Y bueno, estas unidades tienen un contacto posible con los basaltos del Arapey. ¿M? Y tienen otro contacto con lo que son, por ejemplo, los acuíferos del oeste, la formación Fraiventos, el sistema acuífero Raigón. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esto es una gráfica de una sección de esos sitios allí en el oeste uruguayo, donde se ve la cantidad de fallas que atraviesan las unidades. Unidades que a través de estas fallas pueden estar con... Sí, que ellos van a sacar agua de aquí, sacar agua de aquí y sacar y sacar y sacar. Fíjense la cantidad de metros cúbicos, kilómetros cúbicos, diría yo, de agua que van a sacar. Entonces, cuando se termine de estas, y van a seguir sacando de las de abajo a través de estas fallas. Entonces, no son bobos para elegir, ¿no? En toda esta zona está fallado así. Entonces, ¿qué pasa? No nos dicen toda la verdad. No nos dicen las consecuencias que esto puede traernos. Y es una zona, sobre todo, estas unidades llegan hasta Soriano, creo que hasta Colonia llegan estas unidades. Entonces, fíjense que lo que usa la gente que puede usar en un pozo es irrisorio. No se puede comparar con lo que usan estas empresas y para mí que se la llevan. ¿Qué quieren que les diga? Para mí lo del 2019 fue una quitada de agua monumental. O sea, no sé para dónde fue esa agua, pero fue una quitada de agua porque se secaron todos los ríos del sistema acuífero guaraní al mismo tiempo. Principales ríos de lo que es la cuenca del Río de la Plata. O sea, eso fue un aviso o fue un robo. ¿Entienden? Entonces, bueno. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Es de ahora esto? ¿Es que se les ocurrió a estos gobernantes producir esto, traernos esta locura? Porque, no sé, el Uruguay precisa plata para pagar las jubilaciones, ¿será? Entonces yo digo, ¿de cuándo es esto? Entonces fui a mirar la historia de estas prácticas que nos inventan, porque son todos inventos con otros, en referencia a otros inventos como el cambio climático y el calentamiento global y el CO2 y todo eso. Entonces fíjense que en los informes del NIEM y de la OPP en 2019 ya se hablaba de esto, tecnologías del agua del mar, producción de hidrógeno por electrólisis de agua en celdas con electrodos planos o en forma de placa, producción de hidrógeno por electrólisis de agua en celdas diafragmáticas, producción de hidrógeno por electrólisis de agua en celdas de presión. O sea que esto ya estaba siendo pergeñado desde 2019 o de antes, porque esto ya es un informe ya completo. Y otros informes hablaban justamente, miren, de la biomasa. O sea que ya lo tenían todo planeado. O sea, se iba a hacer la electrólisis del agua para producir hidrógeno verde y metanol, y se iba a utilizar la energía de la biomasa, ¿no? Miren, para producción de biocombustibles para la aviación. Tecnologías de la bioenergía. Tecnologías de la bioenergía, producción de hidrógeno. ¿Entienden? O sea que esto ya estaba todo planeado y ya se sabía que se iba a hacer con la biomasa que produce la forestación y la producción de pasta de celulosa, porque parece que son ellos los dueños del Uruguay. Ellos ya lo convencieron, o el MIEM, la gente que está en el MIEM tiene no sé, está muy ligada a todo esto de la forestación y la OPP lo mismo, ¿no? Destruyendo yacimientos de rocas, supuestamente para hacerle más carreteras a la celulosa y a la forestación, al cuidado de gente que va con escopeta, y si te acercás
al tejido ya vienen con la escopeta y con las camionetas de última generación. En eso han transformado al Uruguay. Entonces, fíjense que esto ya estaba planificado, porque esa planificación que tenía el MIEM y la OPP en 2019 fue el producto de eso, fue la ronda que saca ANCAP en el 2022 para el H2, pero en el offshore. Y esto me dejó perpleja. Yo dije, ¿cómo en el offshore? En el offshore sería en el mar, ¿no? Entonces, fíjense que dice Gerencia Transición Energética ANCAP. Ah, porque es la transición energética. Es a donde nos van a llevar, a la distribución total. La hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay fue lanzada en 2022 por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en colaboración con otros organismos nacionales integrantes del Grupo Interinstitucional de Hidrógeno Verde. Fíjense, el hidrógeno verde en 2022 ya tenía un grupo interinstitucional. O sea que era de plano que nos lo iban a meter el hidrógeno verde. Porque no era una decisión de nosotros, era decisión de otros. Dice, con el objetivo, en el marco de esta hoja de ruta y con el objetivo de promover el desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay, se implementa el programa H2U, Hidrógeno Uruguay, contando con varios capítulos entre los que se incluye el offshore. Pero, ¿qué pasó? Uruguay, bueno, les sigo leyendo. Uruguay cuenta con un excelente recurso eólico, costa afuera. ¿Ustedes vieron algún recurso eólico costa afuera? Yo nunca vi, pero puede haber. Y una amplia, que aparecen de la nada las cosas acá, ¿no? Y una amplia plataforma continental con bajas profundidades de agua que lo hace muy atractivo para la producción de hidrógeno y derivados a partir de la energía eólica costa afuera. Les digo la verdad, esta gente nunca ve el Uruguay apto como para hacer una cosa buena, buena para la salud, no contaminante, nunca. Todo lo que dicen es que el Uruguay es excelente para traernos lo peor del mundo. Y eso es lo que es la verdad de la milanesa. Entonces, fíjense que yo me fui a buscar a ver cómo fue que se generó esta ronda y esta decisión de hacer hidrógeno verde y metanol en el mar. Yo digo, pero ¿qué es la locura esta? Y me encontré con que sí, era verdad. En marzo de 2022, el expresidente Lacalle Pou firma la apertura de licitaciones para la ronda H2U en el offshore. Y acá está la firma de Lacalle Pou y de todos los demás que son los de los ministerios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Lacalle Pou firmó el hidrógeno verde en el offshore. Pero fíjense que ese mismo año, en junio-julio de 2022, el MIEM presenta producción de H2 usando agua dulce. Y dice el ministro de Industria, Energía y Minería de ese momento, que era el señor Omar Paganini, dice, Uruguay cuenta con alta disponibilidad de agua dulce por pertenecer a una cuenca regional, así como por el régimen de precipitaciones anuales. Acá nunca llueve. La demanda necesaria para la producción de hidrógeno verde propuesta en esta hoja de ruta es notoriamente inferior respecto a demandas actuales de sectores agrícolas e industriales del país. O sea, como los otros gastan más, vamos a darle lo que queda a estos. Ese es el razonamiento que hace el señor ministro de Industria, Energía y Minería. Agua dulce para proyectos de energía. Es la locura más grande que creí que nunca iba a escuchar en toda mi vida. Acá tienen la prueba de todos los organismos que están apoyando esta locura. Entonces, la última parte, para no cansarlos, es lo que les dije que les iba a contar de el atropello que nos hacen estas empresas y que estos atropellos son permitidos por el órgano máximo, que es el Ministerio de Ambiente, y por el presidente de la República. Dice, yo les pongo ahí, el atropello y falta de respeto en las fases iniciales de este proyecto de la GIF Global, nos alerta de lo que ocurrirá en todos los años en que harán usufructo de nuestros bienes. O sea, no comenzaron todavía a producir, y espero que nunca lo hagan.
¿ah? Espero que nunca lo hagan. No comenzaron y ya tienen autorizaciones de carácter ambiental otorgadas sin el sustento de un impacto ambiental. O sea que lo que se otorgó del predio donde se querían ubicar, eso fue otorgado sin tener un proyecto de impacto ambiental, sin tener en cuenta que había un área protegida al lado. O sea, que tenían el área protegida que iba a ser impactada por esta planta. De hecho, fíjense, esto es una noticia de UI Press que dice, el proyecto de la multinacional HIP Global sigue generando controversia. El Ministerio de Ambiente de Uruguay resolvió multar. No empezó. ¿Entienden? No empezó. Resolvió multar a la multinacional por deforestar monte nativo e iniciar tareas vinculadas a su planta sin autorización ambiental, según informó recientemente la diaria Ambiente en mayo de 2026. O sea que esto es notoriamente un atropello, porque además lo que se cortó era el monte de regeneración, o sea, eran las plantas que estaban regenerándose. Y eso se aplanó, se cortó, se desapareció, se destruyó y ni siquiera pidieron disculpas estos señores. O sea que no empezaron a producir y ya están generándonos un atropello y un daño ambiental importante. Para nosotros, el monte allí es en todos lados, pero allí por algo se hizo un área protegida que no la respetaron. Y el Ministerio de Ambiente le tendría que haber dicho, bueno, ustedes ya empezaron con esto, váyanse, señores. ¿Entienden? Ahora dicen que no, que trajeron no sé cuántos elementos de la fábrica, bueno, que se los lleven. Que paguen un barco, que le paguen un barco acá en Uruguay, que le den el buque. ¿Entienden? Buque afuera. Porque esta gente es irrespetuosa. Y va a generarnos igual que PM2, que se instaló y a los 5 meses ya había matado un arroyo, había contaminado el agua, ¿entienden? Y entonces esto no se puede seguir. Los países que no son Uruguay no permiten estas cosas, salvo los países muy poco desarrollados o subdesarrollados al mango, ¿entienden? Y nosotros nos estamos transformando en eso, en un país sub desarrollado. Porque si tenemos necesidad de permitir estas cosas, realmente somos muy poco desarrollados. Entonces, yo digo, hay otras críticas, ¿no? Que no se habla de estas críticas. Por ejemplo, dice, el proyecto se había presentado como una propuesta verde que reutilizaría CO2 emitido por ALUR. Sin embargo, el 95% del CO2 provendrá de la quema de residuos forestales y no de emisiones reutilizadas. O sea que allí ya también nos metieron para la cueva. Esto convierte al proyecto en una nueva fuente de contaminación y no en una solución climática. Aunque se proporciona como parte de una transición energética global, en realidad sirve a los intereses energéticos del norte global, usando recursos del sur. Esto es la revuelta con informes de El Zumbido. Y esto es lo que nos van a contaminar, ¿entienden? Fíjense lo que es esto. Esto es la riqueza máxima que puede tener un país. Y esto es lo que nos van a quitar. El agua, la vegetación, el ecosistema. Entonces, yo pienso que no podemos quedar un poco, no podemos mantenernos, ay, bueno, yo sigo tomando mate porque ¿qué puedo hacer? No podemos. Fíjense lo que hizo la HIP Global, incluso cuando ahora quiere cambiarse para otro lugar. O sea que esto lo mató y no le importó. Lo mató y me voy para otro lado. ¿Entienden? No hay respeto por nada. Es una falta de respeto a la vida que hace esta gente. ¿Cómo es posible? Que permitimos y nos mantenemos tomando mate. No.
No, no, no. Tenemos que saber la verdad y tenemos que decir, no, señores, mire, acá tenemos la prueba de que esta empresa hizo esto. Tenemos la prueba de que no sabemos lo que nos va a pasar. Tenemos la prueba de que nos va a contaminar la atmósfera, no vamos a poder respirar y nos va a generar un calor insoportable que nos va a enfermar. Y esas son todas cosas comprobables. En cambio, lo que dicen ellos, ni una sola cosa, ningún alegato de por qué tienen que hacer estos inventos es comprobable. Ni uno solo. Absolutamente ninguno. Científicamente, y si, entonces si no, que quiten la Universidad de la República, que cierren todo, porque si no le van a hacer caso a la ciencia, tienen que cerrar todo. ¿Entienden? O una cosa o la otra. No se puede mezclar esto. Y bueno, y para terminar, yo les quiero decir estas cositas que son como un bonus track. Quizás ustedes tienen alguna pregunta y quieren preguntarme ahora antes de hacerles este pequeño bonus track para terminar la charla. O quieren que siga y después me hacen las preguntas, como quieren. Esperen que tengo que ver dónde está. Aquí, estoy. Voy a poner la cámara. Bueno. Les decía, ¿me escucharon o? Les decía que si ustedes quieren hacerme alguna pregunta de lo que... Sí, Graciela, Laura levantó la manito ahí, que quiere hacer una pregunta. Sí, dale intervención a la gente, porque yo en el bonus track son algunas cositas que voy a decir muy rápidamente para dejarlo planteado. Buenas tardes. Hola, Laura. Yo soy Laura. Sí, hola Laura, mucho gusto. Encantada. ¿Sabes que desde el principio que empezaste la charla, me queda la incógnita de que en todos esos lugares que hay plantas donde se está produciendo y platicando con el hidrógeno verde, ¿y qué agua usan? Por ejemplo, en Japón tienen hasta casas alimentadas por esa energía y qué sé yo. Yo no encontré esa información, no la encontré. Busqué la información científica, claro. ¿no? Y por ejemplo, hay una planta en Chile. No, la planta en Chile es un proyecto. Hay una planta que es la primera que genera el metanol y no sé qué gasolina, no me acuerdo. Bueno, Laura, lo leí, pero... Laura, yo lo que te digo es, yo hice una búsqueda de la parte, vamos a decir, no la parte de noticias que pueden decir, yo entré a la fábrica. Que pueden decir, sí, se está produciendo metanol. Yo entré a la fábrica. Vi que eran proyectos, o sea, son proyectos y lo que se produce son para, no sé, para 2 familias, ¿entienden? O sea, no es una planta que va a utilizar millones de litros de agua como la que se plantea acá. Son proyectos piloto, se le llaman así. Claro. Proyectos piloto donde vos, por ejemplo, acá, por ejemplo, se hizo, para darte un ejemplo, acá, por ejemplo, se hizo por la geotermia. O sea, la geotermia es el calor que hay en la Tierra lo que se hizo fue poner energía en una escuela con el calor que venía desde el centro de la Tierra, desde la profundidad, ¿entendés? Ese proyecto no funcionó. Se hizo un año, creo, e incluso se afectó a los acuíferos porque se calentaba el agua y se volvía a poner. Y eso es lo más horrendo que he visto en mi vida. Entonces, por eso digo, esos son los proyectos piloto, que se hace, por ejemplo, calor para una escuela o se le da metanol para, no sé, para un barrio. Pero esto es otra cosa. Yo te pregunto porque, sinceramente te digo, estoy en contacto con un joven que el Ministerio de Industria y Energías lo manda.
Ya hace 3 años que trabaja y van 3 años que hace un viaje a Japón, otro a China. Sí, pero Ahora va a ahí, ir a Chile. Y claro, pero ahí son ayer aguas me decían, residuales. ayer, Aguas residuales. ayer me decían, ahora va a ir a un lugar en Chile, Sí. que se llama HIF Magallanes. Y entonces dice que es un lugar donde se producen combustibles sintéticos. Y no sé, por eso te pregunté, porque si uno lee en la página de HIF, dice que usan agua súper purificada. Bueno, si me dejas contestarte, porque hay mucha gente que está preguntando. Mira, estos proyectos que vos me estás diciendo nunca usan el agua de un río, son aguas residuales que se purifican como si yo purificara la mía que saco de la canilla de OCE. ¿Entendés? Es eso. Ellos Pero dicen agua no dulce. hay ningún proyecto, o sea, del que nos van a meter a nosotros utilizando agua que es de recursos que va a utilizar la población. No hay absolutamente ninguno en el mundo, por lo tanto nosotros no podemos saber lo que va a pasar con ese recurso. No, claro. Porque no tenemos un ejemplo. Ah, bien. Perfecto. Gracias. Decime otro. A ver, Mariana me decía. Mariana Moritz. Mariana. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá desde Colón, Argentina, del otro lado, que también nos hemos tenido que investigar y aprender de estas cosas. Sí, y un poco reforzando lo que vos decías para también comentarle a Laura, que tal cual, nosotros no hemos encontrado ningún otro proyecto de esta escala, ¿no? A esta altura, lo que existen son estos proyectos experimentales, ¿no? El de Chile, justamente, que le han comentado que un conocido suyo va, y que fue una comitiva y volvió diciendo esto es espectacular y todo. Es una escala que es un aerogenerador ubicado en 30 hectáreas máximo, ¿no? Y que genera un combustible para probar autos. Es como cuando uno va a una feria de ciencias y le muestran un experimento. Es un poco como a eso, esa escala, ¿no? Claro, y esto es gigante, no existe en el mundo algo que se esté... Hay proyectos, pero funcionando no. Eso es, el joven todavía no fue. Te aviso que el joven todavía no fue, ni vino cantando loas. Pero yo digo... Nos manda el ministerio ahora para que observes, un ingeniero químico. Pero yo digo, Laura y Mariana, que gracias por esa acotación, porque eso es muy importante. Ahora, yo les pregunto a todos, si fuese que hay otro, ¿a nosotros nos gustaría tenerlo? Porque, escuchen, si hay otro y está utilizando otro tipo de agua o está utilizando un arroyo que después se va a secar y nadie se va a enterar, nosotros tenemos que ver si queremos eso para nosotros. ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Lo precisamos? No lo precisamos, ¿entienden? No se puede gastar un recurso estratégico para algo que no necesitamos, que le va a dar de ganar a otra gente que ni conocemos. Yo quiero que piensen por ahí. No hay absolutamente nada comprobable de todo lo que nos dijeron de que esto sea necesario. Vamos a utilizar esa agua para producir comida, señores. Vamos a producir comida y nos volvemos súper millonarios. Porque el Uruguay producía comida y teníamos una vida espectacular acá en el Uruguay. Tomábamos un agua pura, no respirábamos aire con pesticidas. Éramos ricos antes. Ahora nos volvimos súper subdesarrollados porque comemos veneno, tomamos un agua espantosa. ¿Entienden? Yo lo que les digo es, piensen en eso. No todo es el dinero. O sea, podemos tener dinero y podemos estar tomando un veneno de agua. O no nos podemos ni lavar la cara por el olor a cloro que tiene. ¿Entienden? Es eso, la riqueza va por ahí. Va por ahí, no va por el dinero. ¿Entienden? Y ni siquiera tenemos más dinero porque somos más pobres que una laucha con todos estos proyectos que nos trajeron. Nos sacaron todo lo positivo, lo bueno que tenía el Uruguay.
Entonces, bueno, no sé, cada cual tendrá su cada cual. Pero de eso de que hay una planta utilizando ríos y agua subterránea, yo no he visto en ninguna de las... Miren que miré, y no encontré ninguna. Son todos proyectos pilotos que ya les digo, será para un edificio y usan aguas residuales que las purifican y después hacen este hidrógeno que no sé ni para qué lo usan. En fin. Mauricio levantó la mano. Mauricio, hola. Hola, buenas noches, Graciela. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, imponente todo lo que estás diciendo, Graciela. Cada vez se aprende más sobre este gran engaño. Ahí felicitarte, muchas gracias. Gracias. Bueno, con respecto a lo que se viene hablando, la primera asamblea pública que se da sobre el hidrógeno verde es acá, en Tacuarembó, en Tambores, en la cual participé. Sí. Y a nosotros, le digo, capaz que para que se sepa, a nosotros la empresa uruguaya, el Estado, la Intendencia de Tacuarembó, todas las organizaciones educativas del Estado uruguayo, ese día, en esa asamblea pública que se pretendió dar, la cual más de 70 personas se pusieron en contra, entonces no se dio la asamblea pública, a nosotros nos mostraron una planta de hidrógeno verde en Alemania trabajando, operando con gente, con máquinas y todo, y no era verdad. Al tiempo, ya eso fue en el 2022, en el 2024 nosotros tenemos, acá se generó en Tacuarembó una resistencia de pobladores en contra de ese proyecto, entonces bueno, se hicieron un montón de actividades relacionadas no a favor de la instalación de esa planta, incluso cuando el día que la Intendencia, en la Junta Departamental, se hace la recategorización de los padrones rurales, sí, todavía eso, para ya ir impulsando, nosotros estuvimos ahí, también hubo un abogado, el cual se ofreció honorariamente para dar una mano, que se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la violación del artículo 47 y el contrato no legítimo de padrones a 30 años. O sea, los estancieros pusieron a 30 años sus estancias para que sean utilizadas para esa planta, ¿verdad? sí. En el correr del tiempo nosotros empezamos a averiguar y a tener reuniones con la universidad. También tuvimos una reunión con la Universidad de Argentina, de Alemania y la uruguaya, como pobladores ahí en Tambores, en el 2024 por ahí, la cual nos venían a decir que no existía ninguna planta de hidrógeno verde funcionando en el mundo, y menos en Alemania, y los estudiantes alemanes querían saber qué había pasado acá porque el Estado de Alemania no aprobaba la instalación de una planta de hidrógeno verde. Claro. O sea, y bueno, o sea, imponente toda la información que hay, la clase que dio Martín. La verdad, Graciela, sí, que me preocupé porque lo que veo yo es una planta de energía nuclear, porque tiene reactores. Parecía 6 reactores. Por eso me preocupé y te consulté después. Es una locura. Y bueno, la reflexión también que me queda, que la que más primitiva tengo, es que vienen por nuestra agua. Todo lo otro es lavado de dinero, como lo han hecho con UPM, como lo hacen con la forestación, como lo hacen con la construcción, como lo hacen con todo. Y bueno, lo que me queda es que vienen por el agua. Y además porque tienen que quemar la biomasa, porque claro, una de las cosas que yo les iba a hablar en el bonus track era justamente la decisión de duplicar las áreas forestadas. Nos están matando por todos lados. Ustedes no saben la cantidad de agua que toman esos clones. Son millones de clones tomando agua y están puestos arriba de nuestros acuíferos. Claro. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta que se quede todo esto en un desierto? O sea, yo sé que lo maquillan y ustedes no creen en que lo maquillan. Entonces, tengo que ser cuidadosa en lo que hablo porque yo soy una científica y entonces no puedo decir Gregre. Yo siempre suelo decir Gregorio. Y las cosas que digo las estudio mucho antes. Y veo qué pasa en el ámbito científico con lo que yo estoy diciendo.
No salgo a decir las cosas porque se me ocurren. Entonces, yo pienso que tenemos que un poquito pensar que, fíjense, ahora con el tema de la forestación aumentada, cuando se estaba proponiendo en el Parlamento, yo estaba en Tacuarembó, fui a Tacuarembó y a Salto, hice un gran recorrido y vi que cuando se estaba proponiendo, que es un poco lo que les mostré con esto del hidrógeno verde, cuando se estaba proponiendo por un secretario de la presidencia de que se aumente el área forestada, ya se había aumentado. Nosotros ya habíamos sacado fotos de los arbolitos que estaban más o menos a 40 centímetros de altura. En áreas que yo tenía fotos no estaban forestadas antes. Entonces, lo que yo digo es que ellos hacen las cosas y después nos avisan a nosotros, cuando ya no hay marcha atrás. Entonces, gracias por tu compromiso, Graciela. Gracias por tu compromiso. No se puede. Adriana, vos levantaste la mano. Sí, a ver, ¿quién más? Hola, ¿cómo estás, Graciela? Un gusto. Adriana, desde acá de Colón, Entre Ríos también, parte de una radio comunitaria. Sí. Una de las cosas que me queda para preguntarle, porque considero es muy importante toda la información, creo que de las personas que estamos presentes aquí, ninguna piensa que es contradictorio ni nada de eso, poder comunicar todo esto. Creo que principalmente hoy en día las acciones que debemos de pensar son en cómo comunicamos esto a la población y cómo realmente generamos acciones políticas, porque lo real es que están mucho más adelante que nosotros en las decisiones. Los gobiernos están totalmente de acuerdo en apostar a esto y no estamos pudiendo llegar a tiempo a las acciones posibles que se están tomando. Entonces, bueno, yo le comparto, pertenezco aquí a la campaña plurinacional en defensa del agua, junto con Marta Maffei y otras personas que vienen diseñando esta legislación, pensando esta legislación, obviamente en un país que también es cipayo y que acuerda con el norte global en el dominio de los recursos que no serían, ¿no? Para ellos recursos, para nosotros bienes comunes. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo generamos una forma de comunicar desde, bueno, espacios educativos y políticos la necesidad de acciones? Creo que es lo principal a pensar, o sea, entiendo yo y le consulto si eso es fundamental, ¿no? En este momento. Sí, entiendo y también es mi preocupación, ¿sabes, Adriana? Yo pienso en este momento, ahora que ya les expliqué, que por ejemplo el Uruguay no puede compararse con la Argentina, porque la Argentina tiene todos los climas, es un país gigante, es un país riquísimo, a pesar de que no se explota esa riqueza que tiene la Argentina. Pero nosotros somos un país pequeño, no tenemos muchas formas de salir de en este apriete, este embrete en el que estamos ahora con todas las principales, vamos a decir, fuentes de producción o fuentes de vida, de continuidad, que permiten la continuidad de la vida, todas afectadas. Entonces yo digo, los políticos deben de mirar, a ver, bueno, ya saben que hay gente que está planteando estas cuestiones, pero ¿qué pasa? A esa gente no la apoya a otra gente. En general, si uno pone algo en las redes, no es, o sea, la gente no es que le ponga un like, ¿entienden? Un like no es nada. A ellos lo que les importa es ver que la gente pregunte, que comente, que se interese, y entonces ahí van a poner las barbas en remojo. Mientras la gente siga diciendo, no me digas nada, no, yo la verdad recién llego, estoy recontra cansada, no puedo, ¿entienden? Es un poco eso, generan esa situación en la gente para que la gente obviamente escucha un poco, pero dice, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Y la gente no sabe que en sí misma está la solución, en sí misma, porque es la gente la que tiene el poder, es la gente. Claro, en este tipo de proyectos nosotros
por ejemplo, si nos traen, nos quieren vender, por ejemplo, no sé, un producto contaminado, huevos contaminados, por ejemplo. Bueno, no los compramos y se funden. Pero ¿y acá qué hacemos? Con esto se precisa tener información. Mostrarles que no es que no nos importó, que no buscamos nada, que pueden hacer todo libremente. Ponerle esas trabas de que la gente ahora está teniendo conocimiento y está juntando firmas y está firmando. Eso, por ejemplo, ahora se van a presentar muchas firmas. Entonces, la gente dice, no, bueno, yo no me voy a quedar así, sin decir nada, sin participar. Yo aunque sea firmo. Y entonces no son 200 personas las que firman, son 17.000 o 18.000. Y entonces ahí, bueno, hay una masa crítica importante que hay que atender. Entonces la gente no sabe cuánto poder tiene, pero tiene mucho. Yo siempre digo, con la gente todo, sin la gente nada. Es la gente, pero para que la gente reaccione, tiene que estar informada con la verdad. Porque si no, si lee, ay no, las plantas de hidrógeno verde son una maravilla. Hay una en un edificio que nos trajo un agua que no sé qué y no sé cuál. ¿Entienden? Esa información es una información que no es real. Está maquillada para que vos creas que es una maravilla, pero no es lo mismo que se ponga un caño y se saque el agua de un río tan importante como el río Uruguay y cuando se seque ese río se va a ir a otras fuentes de portadoras de agua dulce que las vamos a necesitar, se los aseguro, y no van a estar. Entonces, yo lo que digo es, hay que pensar no en el ombligo de uno, sino hay que pensar que hay una vida en el planeta. Miren, les digo la verdad, todos los científicos estamos acordando de que nosotros estamos viviendo ahora una extinción masiva que es brutal. Entre las cosas que les iba a decir, es que nosotros estamos viviendo en un país donde, por ejemplo, antes ir al campo era venir con la mente clara, que hicimos una terapia, y ahora ir al campo es salir ligero porque nos corren los mosquitos, no podemos respirar de tanto veneno que hay en el campo, es impresionante. No hay gente en las casas donde antes se llegaban y nos daban un plato de sopa. Vengan, muchachos, que vamos a tomar un plato de sopa. Ahora hay un tipo con una escopeta que nos corre en una camioneta último modelo de las forestales. Entonces estamos perdiendo la idiosincrasia de país. No podemos disfrutar de un baño en un arroyo porque el agua tiene olor a cualquier cosa. Está sucia, contaminada, los fondos son todos una cosa gangosa que no se puede ni poner un pie. Entonces, esas cosas, digo yo, no nos importan porque tenemos un aire acondicionado y estamos tranquilos, no nos importa. Pero sí, el gobierno entregó, pero no permitamos que siga entregando, por favor. Te interrumpo un poquito, Graciela. Sí, ya voy le quiero contestar a alguien. Sí. Para mí lo importante es justamente hacer estas instancias con ustedes, con los técnicos, con los que saben, con los argumentos científicos, contigo, con Martín, como la charla que hicimos con él hace unos sábados atrás, acá presencialmente. Estas charlas son súper importantes hacerlas y que la gente se entere, que la mayoría de la gente pueda entrar a estos NET y pueda recibir una información de primera mano y no la información que nos imponen desde el Estado, que es una información incorrecta porque la información que maneja el Estado y los partidos políticos siempre van a ser a favor de la empresa. Pero porque hay intereses, Adriana. La gente que tiene que hablar es la que no tenemos ningún interés en ninguna cosa. O sea, mi único interés es mi trabajo, cumplir con mi trabajo, atender mi casa, mis hijos, mis animales. Ese es el único interés que yo traigo acá. ¿Entienden? Entonces, hay que hacer eso. Hay que mostrar gente que no tiene ningún interés, no tiene que preservar un trabajo. Ah, no, si hablo me echan. No. Esa gente va a decir cualquier cosa.
Claro, porque también la gente tiene que saber que los científicos que están a favor de las empresas son científicos pagos por el gobierno y por las multinacionales. Bueno, acá en Paysandú nosotros juntamos 17.000 firmas para que haya un plebiscito a nivel departamental, porque nosotros como agentes políticos que somos, agentes políticos no partidarios, podemos incidir en las decisiones del Estado. Exactamente. Entonces, es bien importante que el día miércoles a las 14 horas, la gente que pueda ir a acompañarnos en la Intendencia Municipal de Paysandú, donde vamos a entregar esas 17.000 firmas como apoyo, porque es muy importante que el cuerpo de la persona esté ahí, en la lucha y la resistencia. Sí, sí, pero mirá que ya te digo, que haya firmado tanta gente no es cualquier cosa, ¿viste? No son 200 personas, son muchas personas que están en desacuerdo con estas prácticas que tienen los gobiernos de hacernos, ¿entienden? Hacernos creer que nosotros no somos nada, que no participamos en nada, que no tenemos derecho sobre la tierra que habitamos. Miren, 17.000 firmas de sanguceros que si seguimos juntando llegamos a mucho más, que lo vamos a seguir haciendo igualmente. Alguien preguntaba por ahí, el día es el miércoles, este miércoles a las 14 horas, la Intendencia Municipal de Paysandú. Miren, yo quiero terminar porque los quiero liberar a ustedes, ya se fue bastante larga la charla, pero quiero decirles para terminar esto que es importante para mí transmitirlo. Y para mí es importante que ustedes lo puedan también apreciar. Esta foto fue sacada durante el 2021, en plena pandemia. Como yo les dije, hace unos cuantos años que voy al campo y ya no puedo hacer la terapia que hacía antes porque encuentro el campo muy horrible, ¿no? Muy horrible desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de que no encuentro a los bichos, no encuentro las plantas, no encuentro la armonía que encontraba antes, los colores, los aromas, etc. Esto fue en plena pandemia donde la actividad de la especie humana estaba como aplacada, ¿entienden? Y ustedes capaz no lo pueden apreciar, pero este campo está lleno de flores, está lleno de macachines y otras flores silvestres que son belleza absoluta. Acá había un ecosistema, acá en esta pequeña cañada, estaba acá esta cigüeña anidando, estaban, cisnes y distintas especies de patos, acá están los chiquitos, también con cría, estaban las nutrias y habían, acá hay una, pero se veían muchas tortugas. Esto fue fue a un año de la pandemia. La pandemia empezó en el 2020 y esto fue en junio de 2021. O sea que hacía un año que esto no se tocaba. Lo que les quiero contar es la fuerza impresionante que tiene la naturaleza. Si la dejáramos recuperarse, lo haría rápidamente, porque es como una perfección, empiezan como a unirse. Fíjense, hacía frío. Las tortugas estaban pegadas a las nutrias. Las nutrias se habían agrupado. A mí se me caía una lágrima, les digo la verdad. Cuando vi esto, lloré mucho por el impacto que me generó saber, entender que si le damos un espacio podemos lograr una recuperación rápida. Pero lo que estamos haciendo es hundirlo cada vez más, este proceso de pérdida de pérdida de la naturaleza y de pérdida de la armonía que nos da la naturaleza y que es la que nos mantiene a nosotros en vida armónica. Quiero que decirlo porque alguno de ustedes lo va a ver. Acá hay pastos que no están quemados por pesticidas. Como ahora, si pasan ahora por este lugar, está todo muerto, porque volvieron a las andanzas. ¿Entienden? Entonces yo digo, ¿por qué no podemos darle un espacio a una recuperación? Y ver si podemos realizar otros proyectos. Otros proyectos, no sé, será de la ganadería o será de otra cosa o será del cultivo de manzana, de peras, no sé,
si hay mucho cultivo de manzana y pera, no vamos a tener que matar cotorras. Porque las cotorras van a ir al monte nativo que se va a estar regenerando. O sea, todo lo que está pasando de malo lo generamos nosotros y nosotros lo podemos solucionar. Es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Que así como lo hundimos, lo podemos regenerar. O le podemos dar tiempo para que la naturaleza, que no nos acusa ni nos maltrata de nada, se pueda recuperar. Y es eso entonces. Les agradezco mucho por haber estado y por toda la atención. Gracias. Gracias. Gracias, Fabio. ¿Estás ahí? Muchísimas gracias. Sí, estoy acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Por favor, sentate. Graciela, una preguntita, Graciela. Eduardo te habla. Hola, escúchame, Eduardo. ¿esto va a ser difundido? ¿Queda grabado esto? No sé. No fui yo la que lo organizó. Yo lo que hice fue le compartí allá. Ah, qué pena. Qué pena porque es importante que se difunda, ¿viste? Sí, pienso que alguien lo debe haber grabado. Bueno, si lo tenés, me lo pasas después. Sí, capaz que Eduardo, mi amigo Eduardo, que también lo invité, él siempre graba, capaz que él lo grabó. Si lo grabó, gracias. te lo paso. Gracias, Graciela. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Espero que, no sé, que puedan hacer algo. La quema es el 90% del material que está ahí, genera otros tipos de contaminantes secundarios como los NOx. Así que eso también es algo que va a afectar mucho a la ciudad de Paysandú, la contaminación del aire. Y por último, lo que deja en el muerto, que es los residuos, porque todos sabemos que la quema de biomasa genera ceniza. Y si bien hay una posibilidad de integrar parcialmente, aunque sea, esas cenizas con la producción de cemento y usarlo como fertilizante de los campos forestales, directamente la empresa podría enterrarlo. Con lo cual, el día que se vaya, queda ese muerto ahí. Estamos hablando de cientos de miles de toneladas de ceniza que tienen concentrados metales pesados. Eso se puede liberar lentamente, contaminando napas y ríos. Y bueno, eso en cuanto a la contaminación de la empresa. Y después, bueno, un detalle de algo más general respecto del calentamiento global. Ahí diferimos un poco con Graciela, porque, bueno, en su presentación a mí no me termina de quedar claro si se considera que hay o no calentamiento global. No sé cuál es tu postura, Graciela. ¿Hay o no calentamiento global? No hay, no. No hay porque, ya te dije, el tema del calentamiento global depende no de las mediciones que se hacen en un país o en una región donde se están aplicando distintas formas de producción o de vida de la gente, ¿no? O sea, que si hay un calentamiento global es porque la gente toma actitudes o toma formas de vida que pueden generar gases. Déjame terminar la respuesta. Pero déjame terminar la respuesta. Gases de efecto invernadero se están eliminando muchos a la atmósfera. Eso puede calentar la atmósfera, pero no para producir un cambio climático de calentamiento global. Eso no lo apruebo de ninguna manera. Que vos tengas, por ejemplo, 20 días de un calor insoportable en una época en la cual tendría que hacer frío, sí, eso ocurre, pero yo hasta ahora no puedo comprobar que ese calor sea natural. Hasta ahora no he podido comprobarlo. Si vos tenés argumentos para decir que ese calor es natural, me encantaría que me los dijeras. Porque no creo que estemos en desacuerdo, ojo, yo no creo que estemos en desacuerdo, vos y yo. Una pregunta es muy puntual. ¿Está aumentando la temperatura media de la Tierra en los últimos 150 años o no? No, pero si estuviera aumentando medio grado, 1 grado, 2 grados, 5 grados, no pasaría nada. Eso es lo que tengo para decir. Nada. Bueno, la temperatura media que se mide en todos los lugares del mundo y se promedia desde hace 200 años, que hay registros, muestran un marcado aumento en los últimos 150 años, que ha aumentado casi más de 1 grado
respecto a la temperatura de la época preindustrial. Entonces, hay un consenso universal de que, por lo menos con la gente que se dedica al clima, que la temperatura está aumentando. Ok, está aumentando. Yo te doy la razón. Ahora, ¿quién la aumenta? La aumenta primero es el calentamiento global. de Entonces, una especie. vamos por pasos. Aumenta la forma de vida de una especie. Entonces, si vos querés cambiar esa situación, hacé que esa especie cambie su forma de vida. Y se soluciona todo y no contaminamos más nada, porque el asunto es que con este cuento del calentamiento global están destruyendo todo, trayendo inventos que en vez de solucionar el problema lo agravan. Entonces, es eso lo que yo planteo, es eso, exactamente eso, nada más. El punto es, hay calentamiento global. Es comprobar, no hay que creer, creer se va a la iglesia. Acá hay que comprobar científicamente. Y por eso estoy diciendo, lo que se ha comprobado es que está calentándose la Tierra. Calentamiento global. Lo que se ha comprobado hasta ahora es que el planeta Tierra está cada vez más caliente. Está aumentando la temperatura media del planeta Tierra y se ve reflejado en que los glaciares se derriten, la Antártida se derrite, el mar Ártico se derrite, aumenta el nivel del mar. Hay muchísimos efectos que están notando, acidificación de los océanos. ¿Qué causa ese aumento de la temperatura? ¿Y qué querés que no ocurra eso? Están cambiando todos los puntos de albedo del mundo, porque donde había una forestación normal, natural, están poniendo campos con pesticidas, con productos transgénicos modificados genéticamente. Donde había una pradera, te ponen un bosque, un monte de clones. Donde hay un río, lo secan. Donde hay un mar, lo contaminan. Entonces, ¿cómo querés que no haya un calentamiento global? O sea, que haya algo que está cambiando la atmósfera y las corrientes oceánicas son las que modulan el clima. Entonces, si vos cambiás las corrientes oceánicas, cambiás ¿Y cómo cambiar las corrientes oceánicas? De uno por otro. ¿Por qué aumenta la temperatura? ¿Simplemente porque cambió el albedo de la Tierra? Sí, está cambiando el albedo de la Tierra porque ya no tenés ¿Por eso cambia la temperatura, vamos? ¿Cómo? El albedo de la Tierra también está cambiando porque se están derritiendo los glaciares, porque aumenta la temperatura. Porque no hay los ecosistemas que protegen esos glaciares, Martín. O sea, está aunque todo no se hubiese deforestado, el aumento de la concentración de dióxido de carbono hubiese producido el aumento de la temperatura. El gas de efecto invernadero, el más importante es el dióxido de carbono, no por su potencial de gas invernadero, que vos mismo mencionaste. Es más importante el del metano, es más importante el del óxido de nitrógeno, el del hidrógeno es más importante como potencial. Lo que sucede es que su concentración es despreciable frente al dióxido de carbono. No, pero entonces, la van a hacer. De la atmósfera, el más pero la importante van a es el hacer dióxido de carbono. Pero como es insignificante, ahora ponen estas plantas de hidrógeno para volverla significante. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que quieren arreglar? Lo que están haciendo con la lógica detrás de las plantas de la tecnología de hidrógeno verde es que el cambio climático que está ocurriendo, el aumento de la temperatura, la ocasión del cambio climático, se origina en el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, aunque es más costoso económicamente, aún con el estrecho de Hormuz cortado, se está orientando la producción de combustibles sintéticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Vos viste que no las reducen. No las reducen. Y menos con lo que vos planteaste en tu charla, que dijiste todo lo que iba a salir de esa chimenea. ¿Entendés? Vos lo planteaste vos mismo. Nos asustaste diciendo no todo lo que iba a salir de esa chimenea, de esa planta. Por favor. Yo quiero dejar clara la lógica detrás de la tecnología de hidrógeno verde. La tecnología lo que apunta es hacer un desarrollo que sea carbono neutral, que se deje de continuar emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. En eso, las tecnologías asociadas con hidrógeno verde cumplen con su cometido. El problema que tienen es que tienen un gran impacto ambiental, por la gran necesidad que tienen de recursos naturales, de suelo, de agua, de aire, para producir esos combustibles. Entonces, si se va a producir combustibles, habría que ver para qué y en dónde se producen. Ese es el punto.
no es estar en contra de la tecnología de hidrógeno verde, porque desde ese lado vamos a chocar con una pared, que es lo que está haciendo el mundo orientándose hacia tecnologías que sean renovables. El hidrógeno verde permite usar la energía renovable en lugares donde no se puede utilizar, como la aviación y como los barcos. Ahora, el destino que se le dé, eso sí es algo que se puede cuestionar políticamente. ¿Y dónde se va a producir también? Ahí es donde tenemos que hacer un foco. De los aviones? ¿Qué me decís de lo que mostré de los aviones? Ese es mi punto. ¿Para qué se va a usar? No cuestiona la tecnología en sí, no es una conspiración universal la tecnología del hidrógeno verde para joder a Uruguay o los países subdesarrollados. El tema es que la quieren instalar acá porque tienen los recursos naturales y pueden producir impactos sin las consecuencias. Si instalara en otros países... ¿Te parece bien eso? Eso es lo cuestionable, pero no es la tecnología en sí, sino el destino que se le da. Eso es lo que estoy diciendo. Tengamos cuidado para lo que vamos a cuestionar. No es la tecnología en sí, es un mal necesario eventualmente, para evitar que se sigan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. No me sumo a no cuestionar la tecnología, no me sumo. Para mí es completamente cuestionable. La tecnología en sí y las razones para hacer eso, más cuestionable todavía. Entonces eso no se puede apoyar. Hay que pedir que se anule